para mí es la madre de todas las ciencias, ¿no? Es la madre putativa de toda la ciencia, porque en la criminalística se encuentran pues albergadas justamente estas diferentes ciencias. Tal es así que se piensa que la medicina legal pues es una ciencia aparte. No, no es una parte, está dentro de la criminalística, porque utiliza conocimientos propios de la criminalística basados en sus 7 principios que ustedes en semana anterior que deberían recordar. 3 de ellos, ¿no es cierto? Principio de uso, principio de producción, principio de correspondencia. Teniendo eso en cabecita, ustedes son mismos científicos forenses, ¿eh? Y usted ya es potencialmente una científica forense porque utiliza el conocimiento de la investigación científica. Es lo que usted está estudiando, porque todas las ciencias médicas en diferentes especialidades utilizan el conocimiento médico, no es el conocimiento científico, ¿ok? Entonces, doctora, la pregunta es bastante sencillita. ¿Qué piensa? ¿Cuál es el insumo? ¿Cuál cree que es el material que utiliza la ciencia forenses? ¿Y cómo ayuda, pues, justamente a los operadores de justicia? Pero vamos primero por lo más sencillo. ¿Cuál es el insumo? ¿Cuál es el material que utiliza justamente las diferentes ciencias forenses? Le escucho. Insumo material. Por ejemplo, doy la analogía. Para hacer pan baguette, tengo que tener harina, levadura, agua, sal, y si me gusta el pan algo dulzón, poquito de azúcar, ¿no es cierto? Puede ser diferentes sustancias tóxicas. Bien, Bueno, entonces si tú me estás hablando de insumo, sustancias tóxicas, como por ejemplo, ¿qué sustancia tóxica se te viene a la cabecita? puede ser formalina, creo que un buffer de formalina se utiliza para lo que es fijación de tejidos en ciencias forenses. Bien, ¿y cuál sería el interés de estudiar el formaldehído o el formol para la preservación de sustancias, ¿cómo se llama? Este fragmento visceral? Para mantener el tejido. Sí, pero ¿cuál sería la importancia pues, de la ciencia forense? ¿Para qué yo quiero estudiar el formaldehído? Bien, bien, bien. Nuevamente te hago el ejemplo. Harina, levadura, agua, sal. ¿Ok? ¿Qué tengo como producto luego? Pan, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Harina de trigo, pan. ¿Ok? Vamos a ver, gracias por tu participación, doctora Montenegro. Doctor Ernesto García. Su cámara y su micro, por favor. Doctor. Tuviera la gentileza, mi doc. Sí, doctor. Qué gusto, doctor. Es que tengo que conocerlo porque no nos vemos, pero yo lo vi. Ahí está mi doctor. Mismo científico forense. Me hace recordar a justamente a un colega, ¿eh? Doctor, bien, la misma pregunta que a su colega. ¿Cuál es el insumo? ¿Cuál es el material que utilizan las ciencias forenses? Las evidencias, ¿cómo se llama? ¿Cómo decirlo? Sí, doctores, estas 3 últimas semanas, la semana anterior ustedes han visto toxicología, pero esta semana toxicología forense. Vuestros trabajos han estado relacionados a toxicología forense, a odontología forense, a biología forense. Bien, si la doctora dijo, pues, venenos tóxicos, ¿no es cierto? El insumo tendría que ser entonces un fragmento visceral, una droga, podría ser pues el vómito, etcétera. ¿Para qué? Para buscar sustancias tóxicas. Si quieren realizar esa Eso vendría a búsqueda. ser un indicio o una ¿Perdón? evidencia. Los indicios o las evidencias. Miren, ese es el insumo del material que tiene que tener necesariamente el científico forense. Es decir, una evidencia, un indicio, y esa evidencia, ese indicio, ¿dónde lo vamos a ubicar? ¿En dónde lo encontramos? En la De acuerdo escena. justamente al estudio de la criminalística. Y recuerden ese triángulo amoroso
fatal que yo le dije que justamente tiene como basamento a los diferentes campos de la criminalística. ¿Bien? ¿Dónde encuentro ese indicio? ¿Dónde encuentro esa evidencia? En el mismo, o bueno, en el lugar donde ocurrieron los hechos. Bien, lugar del hecho, lugar de sangre, lugar del acontecimiento, teatro judicial o escena del crimen. Bien, doctor García. ¿Qué otra cosa? ¿Dónde más? ¿O ahí únicamente? No me acuerdo, doctor. No No se sabría decir. acuerda. Bien. Vamos a ver otro. Doctora Lorena Stephanie. Lorena Céspedes. Gracias, doctor García. Doctora Lorena Céspedes, cámara y micro, por favor. Lorena Stephanie Céspedes Chávez. Su cámara, doctora, tuviera la gentileza. Voy a tomarte como que no estás presente. ¿Sí? Como ausente en la clase. Te escucho muy entrecortado. Sí, no te visualizo. Te pido por favor que prendas tu cámara. ¿Me escucha? Sí te escucho, pero no te visualizo. Bien. Doctores, yo pido por favor que ustedes apliquen el conocimiento que han estado Doctor, ¿me logra escuchar? Bien, doctora Lorena, ahora sí la visualizo. Exacto, doctora Lorena Stephanie. Justamente le estamos refiriendo a su colega García que la criminalística tiene pues lugares donde uno puede levantar, recoger evidencias, que es el insumo, que es la materia prima que Disculpe, tienen ¿se que puede? tener los científicos forenses, ¿sí? Entonces, y uno es el lugar del hecho, ¿dónde más se encuentra evidencia? Indicio. Lorena. Se congeló. Doctor, lo escucho muy entrecortado. Doctora Lorena, gracias. Gracias, doctora Lorena. Iván Enrique, el doctor Iván Pérez. Su cámara y micro, por favor. Doctor Iván, Sí, doctor, buenas tardes. ¿cómo está mi don? Quiero visualizarlo, por favor. Ok, ahí Yo lo perdí. está. Ah, ya lo encontré. Doctor Iván, qué gusto de conocerlo por este medio nuevamente. Bien, entonces tenemos que el indicio de evidencia que son los elementos de estudio, por ejemplo, en la biología forense, el indicio viene a ser pues una mancha de color pardo amarillenta que podría ser semen, que podría ser orina, que podría ser saliva, no puede ser. Y la luz forense me va a ayudar a determinar, descartar si es verdaderamente una mancha útil. Y ahí tengo que buscar, o sea, a través de la biología forense, por ejemplo, aplicar el campo de un área de acción de la biología forense que vendría a ser la espermatología, ¿no? Entonces, doctor, mi pregunta va. Ya su colega García lo dijo parcialmente, un lugar donde yo encuentro indicio de evidencia es pues en la escena del hecho del crimen, la escena de muerte. ¿Dónde más busco esa evidencia? Ese indicio que va a ser utilizado por mi persona para poder pues hacer el estudio, tener como insumo. Perdón, deme un minutito por favor que me están llevando a la oficina, un minutito. Bueno, aparte de la escena del crimen, también podríamos encontrar restos biológicos en la misma persona, en el mismo cuerpo, ya sea de la persona, de la víctima o si no también del agresor. Bien, doctor Iván, carita feliz en la frente para usted, doctor. Así es. No se olviden de ese triángulo. Tiene que haber un actor, el agresor. Tiene que haber un pasivo, la víctima. Y tiene que haber un lugar de donde se ha cometido ese hecho criminal. Triángulo amoroso de la criminalística. Y ahí le estaba refiriendo al ingreso de clase. Le dije, recuerden estos tres principios básicos. Principio de uso, principio de correspondencia. ¿Y cuál es el otro principio? De intercambio. Lo que tú me has hablado, Enrique, Iván Enrique, es el intercambio. La escena va a contaminar a la víctima y al victimario. El victimario se va a contaminar con elementos de la escena y también de la víctima y viceversa. Así es, doctores. Bien, entonces, gracias, Iván. Puedes apagar tu cámara si así lo deseas.
Entonces, doctores, tengan presente esto, las ciencias forenses, que pueden ser cualquiera de las ciencias del conocimiento humano que tenemos, pues, nosotros y que sabemos, pueden coayudar, pues, a la investigación de un hecho criminal. Entonces, doctores, yo para ello, para poder facilitar, dado que justamente, doctores, dado que no es tan simpático esto, dado que no es parte de vuestra profesión desde el punto de vista asistencial, pero sí es necesario para nosotros los médicos legistas tener ese conocimiento y usted tener un conocimiento de cultura, de conocimiento pues para poder saber qué cosa recomendar ante un hecho donde haya pues un agravio contra una persona y si quieran buscar elementos que justamente sean de convicción para el operador de justicia. Recuerden que los operadores de justicia, básicamente el que tiene la responsabilidad de la conducción de la investigación criminal, que es el señor fiscal penal de turno, responsabilidad de la conducción, se asesora pues de elementos técnicos científicos de la policía de investigación criminal, que van a hacer las pesquisas testimoniales, indagaciones pues, que utilizan el conocimiento de la investigación criminal, y el otro conocimiento científico que lo dan pues los peritos del Laboratorio de Criminalística de la Policía Nacional y del Instituto de Medicina Legal. Esos tres equipos tienen que trabajar en una forma horizontal, trabajo de equipo, multidisciplinario para poder aclarar pues los hechos criminales. ¿Y cómo lo hacen? Justamente a través del estudio de los diferentes indicios y evidencias que se encuentran en la escena de hecho de muerte, en la víctima, llámese cadáver, llámese sujeto vivo, como el caso de violencia sexual que hemos estado conversando con Iván, o bien pues en el agresor, bien, en el victimario. Y los peritos, los expertos, el biólogo forense, el balístico forense, el perito en identificación de huella dactiloscópica, llamado papiloscopía o dactiloscopía, el perito de fotografía forense, el de modelado forense, el químico forense, el odontólogo forense, la trabajadora social forense, el médico forense, el psicólogo forense, doctores tienen insumos que tienen que trabajar y a estos documentos, a ese trabajo técnico científico que realizamos, doctores, los llamados científicos forenses, dentro de este gran campo de la ciencia forense, que están incluidos en la llamada criminalística, doctores, vamos a elaborar las llamadas experticias o dictaminaciones forenses. Entonces voy a compartir con ustedes un video relacionado pues justamente a el concepto doctrinario a nivel nacional, llaman disciplinas o ciencias auxiliares de la criminalística, pero son las llamadas ciencias forenses. Quiero que me digan si se visualiza este primer video, hoy día va a ser un full video, porque así me van a entender mucho mejor. ¿Se visualiza, doctor David? Sí, doctor, sí se visualiza. Dice, disciplinas, ciencias auxiliares de la criminalística, el crimen virgen, ¿no? Ok, entonces vamos, me avisas, David, si es adecuado el audio. Hola, ¿qué tal comunidad forense? Bienvenidos al único canal donde encontrarás contenido y entretenimiento forense, así como relatos de la morgue. En esta ocasión hablaremos de un tema en específico, y se trata de las disciplinas y ciencias auxiliares de la criminalística, las ciencias forenses. Así que si quieres conocer un poco más de estas, quédate en el video. Yo soy el Crimi Virgen y sin más que decir por el momento, vamos a comenzar. Para empezar, las ciencias forenses es un conjunto de disciplinas científicas que ayudan a los jueces a determinar las circunstancias exactas de la comisión de un delito y a identificar al responsable. Forense, por si pensabas que proviene de la palabra muerto o cadáver, lamento decirte que estás equivocado, pues forense viene del adjetivo latino forensis, que significa perteneciente o relativo al foro. En la antigua Roma, una imputación por crimen suponía presentar el caso ante un grupo de personas notables en el foro.
Tanto la persona que se la acusaba por haber cometido el crimen como el denunciante tenían que explicar su versión de los hechos. La argumentación, las pruebas y el comportamiento de cada persona determinaban el veredicto o sentencia del caso. Bien, ahora que conocemos esta definición, veremos algunas disciplinas o ciencias forenses que trabajan en auxilio de la criminalística e iniciamos por la odontología forense. Es la aplicación de los conocimientos odontológicos con fines de identificación y tiene utilidad en el derecho laboral, civil y penal. La odontología forense es la rama de la odontología que trata del manejo y examen adecuado de la evidencia dental. Estudia las características de las piezas y arreglos dentales y elabora moldes y fórmulas dentarias con el objeto de identificar a personas descarnadas, putrefactas o quemadas, así como también de la valoración y de los hallazgos dentales que pueden tener interés por parte de la justicia. La dactiloscopía es uno de los principales sistemas de identificación forense, basada en el estudio de la impresión o reproducción física de los dibujos formados por las crestas papilares de los dedos de las manos. Este método se ha venido utilizando con distintos fines, tanto en el ámbito civil como en el ámbito policial y penal, siendo de utilidad fundamental en la investigación forense. La dactiloscopía es una de las ciencias o técnicas principales que permiten identificar a sujetos que han participado en cualquier delito, situándolos en la escena del mismo. La balística forense es el estudio de los fenómenos que inician desde que la aguja percutora golpea la cápsula del fulminante de la munición, generando grandes volúmenes de gases que impulsan el proyectil, e involucra el recorrido del mismo por la parte interna y longitud del cañón. También analiza la trayectoria que describe al abandonar el ánima del mismo, hasta que impacta o alcanza velocidad cero. La balística forense además comprende el estudio de los tipos y características de las armas de fuego, como medio de proyección y municiones. Asimismo, la influencia de las condiciones circunstanciales al momento de la ejecución del disparo. Todo esto en auxilio de la justicia para aclarar lo que ha sucedido en un hecho. La antropología forense es la especialidad de la antropología física que aplica técnicas y métodos propios para coadyuvar con la administración y procuración de justicia en casos de muertes de personas desconocidas, en donde se establece la identidad de los individuos involucrados en problemas médico-legales, ya sean individuos vivos o cadáveres, con la finalidad de individualizar e identificar a una persona mediante las características físicas propias de cada sujeto. Asimismo, esta disciplina permite estimar la edad biológica de un cadáver o de restos óseos mediante estudios radiográficos, utilizando también la somatología y la osteología. La genética forense es la especialidad de la criminalística que se basa en el estudio de la transmisión de los caracteres hereditarios y el análisis del polimorfismo o variabilidad genética humana aplicada a la investigación judicial. La toxicología forense es la rama de la toxicología que estudia los métodos de investigación médico-legal en los casos de envenenamiento y muerte. Muchas sustancias tóxicas no generan ninguna lesión característica, de tal manera que si se sospecha alguna reacción tóxica, la investigación visual no sería del todo suficiente para llegar a una conclusión. También podemos decir que la toxicología forense es rama de la medicina forense, que estudia las sustancias químicas y venenos relacionados con los delitos. La entomología forense es la ciencia que estudia los artrópodos encontrados en un cadáver con el fin de poder concluir la fecha y el lugar de la muerte. Y por supuesto no podía faltar la fotografía forense, la cual juega un papel extremadamente importante dentro de una investigación criminal. Esta disciplina se encarga de captar todos los detalles de la escena del crimen, incluyendo aquellos que de un primer vistazo se escapan al ojo humano, y retrata a la perfección lugares, objetos y personas, lo que es vital para la investigación. Y bueno, comunidad forense, esas fueron algunas de las disciplinas y ciencias forenses auxiliares más importantes de la criminalística. Si conoces alguna otra, déjamela aquí debajo en los comentarios. Asimismo,
Bien, interesante, ¿no? A ver, doctor Luis Mundaca, por favor, su cámara y micro. Luis. Qué Sí, gusto, doctor, bueno. doctor, qué gusto de conocerlo. Siempre para mí me da un gusto conocer, pues, a cada uno de ustedes, ¿eh? Qué gusto, doctor. ¿Ha visto alguna? Mire, el vídeo es bastante ilustrativo. Dice, algunas de las ciencias, ve que hay un sinnúmero de ciencias y cuyo fin, ya lo dije, lo dijo al principio del vídeo y lo que yo reitero, es justamente coayudar a los operadores de justicia, en este caso al que encargado responsable de la investigación criminal, que es el fiscal penal. Entonces, con la finalidad de conseguir los mayores elementos de evidencia, los elementos de convicción, pues, que convenzan al juez, quien es el que va a administrar la justicia a fin de cuentas. Es decir, declarar culpable o inocente. Un fiscal puede llevar todos los elementos de evidencia, los peritajes, las pruebas, como lo llaman ustedes, a los diferentes peritajes que realizan los peritos. Para nosotros lo llamamos elementos de convicción únicamente, por quien determina que si es prueba o no valedera para un hecho incriminatorio es el juez. El juez dice, sí, esta prueba es valedera, este elemento de convicción llamado prueba no me es útil, lo va a determinar. De lo que tú has visto, ¿cuál consideras más importante de estas ciencias, de estas 6, 7 que nos han pasado del videíto, cuál consideras de tremenda importancia en primer lugar? Mencióname primero, segundo, tercero. A ver, por favor. Pues a mí me llamó la atención lo que era la genética forense. O sea, yo sé que en el video menciona que es ¿no? Cómo se transmiten los rasgos no de un individuo al otro, pero o sea, yo sé que ahora es muy importante también para la identificación y confirmación de la identidad de un sospechoso, ¿no? Entonces, por ahí también creo que es un poco más válido, ¿no? Sí, justo, en primer lugar, la identificación pues plena, prácticamente diríamos con el grado de asertividad, dado que la identificación genética forense da una certeza, perdón, una alta, prácticamente certeza del 99.99999%, prácticamente absoluta, ¿no? Y por eso es pues la que está a la cabeza. Y bien, mira tu observación respecto a ello. El fin de las diferentes ciencias es la identificación, la otra gran área del laboratorio de criminalística, ¿no es cierto? Identificar a través de las evidencias al sujeto que perpetró el hecho criminal y si es que la víctima no tiene nombre, darle un nombre, ¿no es cierto? Identificación. Claro. Bien. ¿Qué seguiría, a Luis? Disculpe. ¿Qué seguiría? ¿Qué otra ciencia seguiría? ¿Qué seguiría? Yo creo que la fotografía forense. Creo que nos permite, ¿no? Como de cierta forma congelar toda la escena, ¿no? En el tiempo para seguir examinándola con mayor detenimiento, ¿no? Bien, Luis, mira, comparto contigo, no en la importancia de, en segundo lugar, porque después vamos a ver, pero comparto contigo, las palabras, dicen las palabras se las lleva el viento. Y uno puede escribir, puede ser un experto de escribir, pues justamente un peritaje con todos los elementos doctrinarios, prácticamente por decir, un Vargas Alvarado en lecciones en tanatología, en traumatología, en el peritaje. Pero si con una fotografía demuestro que tiene la cara de negro y con el otro estoy diciendo que tiene pues la cosa en mente que se está hay un aumento de volumen del rostro, que tiene una coloración negruzca, que los ojos son saltones, entonces, pero es distinto que yo te ponga la cara justamente de un putrefacto con el signo de la cara de negro. Y el otro, sí, bien es cierto, mis ojos, una fotografía a través de mis ojos van a ser más impactantes, ¿no? Digo, esta es la cara de negro y esto dice 4 o 5 días, sino que lo otro que es narrativo. Entonces, si bien es cierto, se entiende, pero no tiene el mismo impacto que lo que tú estás hablando. La fotografía me sirve para la perenización, pues justamente de los indicios, evidencias, de la perenización del rostro del delincuente, del cadáver que está en la escena, etcétera, ¿no? Muy interesante. Y análogo a la fotografía forense, va pues justamente que otras ciencias, que otras partes de la fotografía de perenización.
los vídeos forenses, los croquis forenses, la planimetría forense, modelado forense. Mire que todo lo que trae esto, pues simplemente para poder perenizar. Bien, Luis, muchas gracias, doctor Mundaca, Luis Mundaca, muy amable. Vamos a seguir con otro colega para poder pues también participar. Doctor Alejandro Tábara, tuviera la gentileza. Doctor, buenas tardes. Qué gusto, doctor Alejandro. Un gusto conocerlo a través de este medio para poder tratarlo. Bien, su colega los había referido pues dos. Hemos visto el video, doctor. ¿Cuál de otras ciencias le ha impactado a usted? Que sería muy importante con el fin único pues que sigue pues la criminalística y las ciencias forenses. Identificación, correlación al hecho criminal con la escena, correlacionar entre el victimario y la víctima. Es decir, identificación. Dígame, doctor, ¿qué otras ciencias de las que hemos visualizado le impacta? ¿Le parece que debe ser pues el segundo o tercer lugar? Yo creo, doctor, que podría considerarse en segundo lugar a la odontología forense, porque, por ejemplo, en el seminario de esta semana, como se ha visto, a pesar de que hay cadáveres que tienen un estado avanzado de putrefacción o de incineración, aún se mantiene lo que son en la cavidad dental, las piezas dentarias, que a través de ellos se puede estudiar el ADN para identificar a la posible víctima, ¿no? Perfecto, mi doctor. Entonces la odontología forense también nuevamente nos lleva a las situaciones de identificación a través de la llamada fórmula dentarias, ¿sí? Porque hay fórmulas. A través, pues, justamente, no solamente la identificación, y la identificación en el sentido de sexo, raza, mire, doctor, sexo, raza, ¿no? Y la identificación plena a través de la identificación por el ADN, es decir, la pulpa dentaria que nos proporcionaría el insumo para la genética forense, ¿no? Entonces, interesante. Doctores, hay otros videos relacionados justamente a estas disciplinas. Hay algunas que quizás se repita, entonces, pero también visualicémoslo para luego seguir conversando. Gracias, doctor Alejandro. Acá está, voy a compartir nuevamente. Parece lo mismo, ¿no es cierto, doctor Alejandro? ¿Sí? Alejandro Tábara. Sí, ¿Me doctor. avisas? ¿Me avisas? ¿Me avisas? ¿Está ok? Vamos. Más temas forenses, historias y casos que han marcado al mundo. Solo aquí, en El Criminalista Nocturno. No olvides suscribirte y activar la campana de notificación. Comenzamos. Cuando hablamos de criminalística, hablamos de técnicas y disciplinas que la conforman, la ordenan y la constituyen de forma científica. La criminalística es producto de tres ciencias: física, química y biología. Recuerden eso, Alejandro, David, Romina, etcétera. Recuerden las ciencias básicas que dan el sustento científico a la criminalística. Ya la escucharon. Vamos a ver si lo han escuchado. Vamos a ver si lo han escuchado. Me están prestando atención. Ángelo Álvarez, doctor Ángelo Álvarez. Su cámara y micro, por favor. Ángelo. Ángelo. Se fue. Se fue, así de simple. Alejandro, tu cámara y micro nuevamente, por favor. Dígame, doctor. ¿Te has preguntado por qué cuando uno pregunta a un colega y ¡bum!, desaparece? ¿Te has preguntado? ¿No? Y llama la atención, ¿no? Cuando preguntas a alguien y desaparece. Dios mío, no creo que sea el internet tan, ¿no? Justo en el momento que le pregunto se va al internet, ¿no? Pero bueno, es una lástima que solamente tengo 25 de los que deben estar, pero bueno, se la pierdan, de todas maneras. Bien, doctor Alejandro, dígame, ¿qué mencionó? ¿Cuáles serían las ciencias básicas de la criminalística que fue de la sesión de hace 2 semanas? En el video escuché la química, la física y la biología. Bien, doctor. Por eso yo digo que ustedes ya son pues prácticamente potenciales peritos, porque tú tienes conocimiento de física, tienes conocimiento de
química y tiene conocimiento de biología, mucho más que cualquier otra profesión, ¿o no es así, doctores? Porque nuestra formación académica para ser médicos justamente hace la aplicación de estas diferentes ciencias. Entonces, no son ciencias básicas, por si acaso, la dactiloscopía, la balística, la biología forense, esas no son ciencias básicas. Las ciencias básicas, las ciencias que dan el sustento de ciencia a la criminalística y, por supuesto, a las diferentes ciencias forenses, la física, la química y la biología. Continuemos viendo el video. Gracias nuevamente, doctor Alejandro. Seguimos compartiendo entonces. Seguimos visualizando el video. Aplicando técnicas y procedimientos específicos para análisis identificativo, cuantitativo, cualitativo y comparativo de evidencias físicas que se utilizan y se producen en la comisión de un hecho presuntamente delictivo. Para ello, se constituye con las siguientes disciplinas: criminalística de campo. Se encarga de proteger, observar, preservar y fijar el lugar de la investigación, así como de recolectar indicios asociados al hecho, buscando la verdad histórica de los hechos. Balística forense, rama de la criminalística, orientada al estudio integral de las armas de fuego, al alcance y dirección de los proyectiles que disparan y a los efectos que producen, relacionados con hechos presuntamente delictivos. Documentoscopía, disciplina relativa a la aplicación práctica y metódica de conocimientos científicos con el objetivo de verificar la autenticidad o determinar la autoría de los documentos. Prácticamente, la documentoscopía se dedica a estudiar la falsificación de documentos. Incendios y explosiones. Disciplina que tiene por objeto investigar siniestros producidos por explosiones o incendios, localizar indicios para determinar su origen, producción y manifestación, es decir, sus causas y efectos. Fotografía forense, disciplina que aplica conocimientos, métodos y técnicas para fijar y preservar las gráficas necesarias de todas las investigaciones realizadas en las áreas de la criminalística. Hechos de tránsito terrestre. Investiga los fenómenos, orígenes y efectos en atropellamientos, colisiones, volcaduras y accidentes provocados por el tránsito de vehículos automotores. Sistemas de identificación. Disciplina encargada de identificar de modo inequívoco a personas vivas o muertas o restos humanos relacionados con un hecho delictivo o siniestro. Técnicas forenses de laboratorio, basadas en las ciencias naturales con el fin de realizar estudios y análisis para identificar, cualificar, cuantificar y comparar indicios asociados a hechos presuntamente delictuosos. El objetivo particular de las disciplinas de la criminalística es la investigación y demostración de la existencia de un hecho presuntamente delictuoso, verificación y demostración de los fenómenos producidos en el hecho, señalando su mecanismo, reuniendo elementos para la identificación del o los presuntos autores y coordinando la identificación de la víctima si existiera.
para finalmente aportar las pruebas e indicios para probar el grado de participación de los involucrados en auxilio de los órganos que procuran y administran justicia. Estimado amigo, como siempre es un placer saludarte. Si aún no estás suscrito al Bien, hemos visto algunas otras ciencias bien que nos también, bueno, que nos coayudan, algunas han repetido, pero bueno, ok. Y todas ellas apuntan justamente hacia proporcionar la identificación del hecho criminal, a narrar cómo es que ha ocurrido este hecho criminal, y para ello nos tenemos que basar justamente en elementos de evidencia que nos puedan indicar de ello. Una de las ciencias forenses que justamente ayuda y bastante justamente para la reconstrucción de lo que pudo ocurrir o ha ocurrido una escena de hecho criminal es pues a través de las llamadas dictaminaciones del perito de escena del crimen. A ver, vamos a ver, Cristian Ballena, doctor Cristian Ballena. Presente, doctor. Sí, qué gusto, doctor Cristian. Buenas tardes. Doctor Cristian, entonces, usted sabe que cuando ocurre un hecho de muerte violenta o una muerte súbita, tiene que haber la participación necesariamente del aparato fiscal. Sí recuerdas el concepto de muerte súbita, ¿no? Desde el concepto médico legal. ¿Te acuerdas? Si no, yo te lo repito, no hay, porque esto fue hace ya muchísimo tiempo, la clase de tanatología que llevaba ustedes, ¿no? ¿Sí? ¿Te recuerdas el concepto de muerte súbita, muerte repentina, muerte real, muerte aparente, muerte encefálica? Dime si no lo recuerdas, yo te recuerdo únicamente la última, la que me interesa, donde hay participación de fiscal, ¿sí? No, doctor. Bien, recuerda que la muerte súbita es la muerte de un sujeto que aparentemente se consideraba sano y muere de un momento a otro. Bien, entonces nunca fue un médico, no tiene historia clínica, tiene historial médico. Entonces, por lo tanto, no hay forma como poder determinar su causal de la muerte, porque una muerte súbita es en sujetos donde tú no encuentras ningún tipo de violencia física. No hay sospecha de veneno, no hay sospecha de acción traumática, violenta, disparo, cuchillada, etcétera, etcétera. Entonces, ves al sujeto y generalmente son sujetos pues que son jóvenes. No me refiero a la muerte repentina es más de sujetos con problemas de salud o que son pues añosos. Son aquellos que tienen patologías, hipertensión arterial, diabetes, neoplasias, etcétera, etcétera. Y tienen historial clínico, historial médico. A diferencia de la súbita que no hay historial clínico. Entonces el fiscal tiene que ir a verificar pues justamente si esa escena, el lugar donde está el hallazgo del cadáver, no hay ningún tipo de evidencia traumática o violenta que haga sospechar pues la muerte de de interés criminalístico. Bien, entonces se tiene que levantar el cadáver. Y tú sabes que en todo tipo de muerte violenta, llámese por hecho de tránsito, por bala, por arma de fuego, ¿no es cierto? Por cuchillo, por atropellamiento, por sospecha de veneno, por asfixia mecánica, suicida, no suicida, ahogamiento, etcétera, etcétera, tiene que participar el Ministerio Público. La muerte violenta, participación obligatoria del Ministerio Público. Jamás puedo mover un cadáver si es que hay una muerte, si hay que hay elementos de evidencia traumático. Y en muerte súbita, va lo mismo, ¿ok? Entonces, lo que se trata justamente que este perito que te estoy hablando, perito de escena del crimen o perito de inspecciones criminalísticas, tiene una función que es la más importante. Para mí es el perito de la ciencia forense, de la disciplina forense que tiene mayor trascendencia. ¿Qué hace este perito de escena del crimen? ¿Cuál es su función? ¿Qué elemento de evidencia o indicio busca? Bueno, va a buscar sobre todo la identificación del cadáver. Bien, ¿a través de qué medio? Porque él no, justamente no es el perito en papiloscopía, ese no es el perito de huelloscopía, como quieras llamarlo, o de dactiloscopía, no es el perito, pero sí hace lo que tú estás diciendo,
va a buscar los medios para identificar. Entonces, ¿qué levanta? ¿Sí? Huellas, ¿no es cierto? Va a levantar huellas. Huella de la palma de las manos, huella de los dedos, pulpejo de los dedos, huella del calzado, de la planta de los pies, etcétera, ¿no? Es el perito huellólogo, yo lo llamo. Es importante porque las huellas son las evidencias, los indicios que más frecuentemente se alteran, y por eso pues este perito es el que primero tiene que realizar pues justamente este tipo de procedimiento. Bien, te recuerdo, esto ya lo hice con mi grupo, fue un húngaro, un científico forense húngaro nacionalizado argentino, Bucetich, quien instauró pues la metodología del procedimiento del estudio de las huellas de los pulpejos de los dedos, ¿no? Llamadas crestas papilares. ¿Te acuerdas cuáles son esos tres principios que sirven para la identificación dactiloscópica? ¿O no lo sabes? Cristian. No lo hemos utilizado. Listo, vamos a ver, gracias Cristian, no tienes por qué saberlo, yo digo que sí tendría que tener. A ver, vamos a ver otra cosa, otro colega tuyo, gracias Cristian. Aleiska Granados, por favor, su cámara y micro. Doctora Aleiska. Presidente. ¿Qué tal, doctora? Buenas tardes. ¿Recuerda cuáles son esos principios que son útiles en la criminalística, perdón, en la dactiloscopía para poder identificar a las personas? Hablando con sus colegas anteriores, dijimos que la identificación genética es pues la mejor de todas, porque me llega a una identificación genética, hereditaria, etcétera, miren, entonces que es muy importante, pero lo que más frecuentemente es muy costosa la identificación genética, ¿no? Yo sé que un perfil genético en el Instituto de Medicina Legal, para hacer un perfil genético tienes que pagar entre 1.300 y 1.500 soles. Y los que están al margen de la ley, los presuntos delincuentes jamás te van a pagar. Entonces tienes que utilizar un método más cómodo, más barato, pero que tenga una alta calidad en la identificación. ¿Cuáles son esos principios? Inmutabilidad. No le ayudó el Google, mi doctorita, así que vamos a ver la película un videíto relacionado a la dactiloscopía. No se preocupe, no tienen por qué saberlo, pero hay que tener ese conocimiento básico, como les vuelvo a repetir. Veamos algo sobre dactiloscopía, ¿le parece bien, mi doctora? ¿Sí? Ok, gracias, mi doctora. Gracias, doctora Aleiska. Tú dime, ¿se visualiza, Aleiska? ¿Se visualiza? Dice la dactiloscopía, ¿sí? Sí, sí, sabes. Sí, este es muy importante, doctores, porque en todos los hechos criminales, llámese delito contra el patrimonio, delito contra la vida, el cuerpo y la salud, la huella dactiloscópica, la huella de las crestas papilares, de los pulpejos de los dedos, de la palma de la mano, de la planta de los pies, etcétera, tiene un carácter muy relevante porque no hay dos personas que tengan la misma huella dactiloscópica, así sean gemelos univitelinos, es decir, gemelos que tengan la misma fórmula genética. Entonces, esto es importante conocer pues aquellos... En este módulo iniciaremos el estudio de la dactiloscopía. Sobre la dactiloscopía podemos decir que es una de las principales técnicas utilizadas para establecer la identidad de un sujeto, con o sin vida. No olvidando que hoy en día el estudio genético forense toma gran auge en los ámbitos legales en el mundo y en nuestro país. Pero para poder entender la importancia de la dactiloscopía como técnica de identificación, es preciso tener presente lo que es la identidad y la identificación humanas. Tenemos así que la identidad es la determinación del conjunto de signos que distinguen a un individuo de todos los demás, ya sea durante la vida, ya después de la muerte. Abordemos los principios de la dactiloscopía. La dactiloscopía, enfocada como método y técnica, está basada en 4 principios fundamentales, para que sea el sistema de identificación perfecto. Primer principio. Las huellas dactilares o los dibujos formados por las crestas papilares de las yemas de los dedos tienen la cualidad de ser perennes, ya que aparecen desde vida intrauterina y se conservan hasta la putrefacción del cadáver. Segundo principio. Son inmutables ya que nunca van a sufrir modificaciones. Tercer principio.
Tienen variabilidad infinita porque varían de personas e individualizan a cada ser humano, y pueden ser clasificadas y confrontadas, al contar con un sistema apropiado de clasificación. Cuarto principio. Pueden ser clasificadas y confrontadas, al contar con un sistema apropiado de clasificación. Pasemos al aspecto de las huellas dactilares. Como están viendo y como bien lo refirió doctora, son tres únicamente, ¿no? Inmutabilidad, perennidad, variabilidad. Bien, los principios que hacen que esta técnica de identificación sea pues ideal. Han visto que del vídeo se vuelve a repetir, dice 4, pues se vuelve a repetir el último que es lo mismo. Reitero, inmutabilidad, perennidad, variabilidad. Continuemos viendo. La impresión modelada. Son las que se imprimen en las materias plásticas, como la cera, la pintura fresca, la goma de los sobres y de las estampillas, la grasa, la pomada, jabón, etc. Las impresiones visibles. Hay que desconfiar extremadamente de las impresiones visibles. Son más bien manchas que huellas y es raro que sus crestas papilares sean discernibles. La impresión latente. Las impresiones latentes son invisibles o difícilmente visibles a la luz directa. Se encuentran sobre objetos lisos, como vidrios, espejos, vasos, botellas, porcelana, losa, muebles de madera pulimentada y charolada, papel, cartones, etc. Los objetos en que no se conservan las huellas son las maderas no pulimentadas, los metales torneados, el cuero estampado. La piel humana no retiene ni siquiera las impresiones sanguíneas. Los objetos muy manipulados no imprimen ninguna huella dactilar por el exceso de sustancias sudorales. Veamos a continuación el concepto de dactilograma. Es el dibujo formado por la impresión de las yemas de los dedos. Sigamos con los tipos de dactilogramas. Tenemos dos tipos de dactilogramas, los cuales son los naturales o latentes, que son estampados en forma natural en una superficie. Los artificiales, que son los dibujos que se obtienen al entintar los dedos, que al aplastarlos sobre papel o cualquier objeto, quedan estampadas las figuras que presentan las yemas de los dedos. La finalidad del revelado de una impresión latente es hacerla visible, a fin de que pueda preservarse y compararse para identificar a la persona a la que le corresponde dicha huella. Para estos fines, se utilizan distintos reactivos, algunos en polvo y otros en forma líquida. Cuando una impresión latente sea visible a simple vista, inmediatamente debe procederse a fotografiarla. Son tipos característicos de la huella dactilar los siguientes. Los arcos. Sus crestas van de un lugar a otro, sin regresar sobre sí mismas. Son levemente arqueadas y carecen de deltas. Se clasifican como A1. Las presillas internas. Cuenta con un delta, que es visto por el observador del lado derecho. Las crestas papilares que forman el núcleo, nacen a la izquierda y van a correr hacia la derecha y dan vueltas sobre sí mismas. El núcleo está formado por una horquilla, y se les clasifica como I2. Las presillas externas. Cuenta con un delta, que es visto por el observador al lado izquierdo. Las crestas papilares que forman el núcleo nacen a la derecha y van a correr hacia la izquierda y dan vueltas sobre sí mismos. Se les clasifica como E3. Verticilo. Su característica más importante es que cuenta con dos o más deltas, uno derecho y otro izquierdo. Sus núcleos adoptan diversas formas, pero especialmente las circulares concéntricas y ovoides concéntricas. Se las clasifica como V4. Se entiende como delta, aquellos dibujos que se presentan en la huella dactilar, en forma generalmente triangular, teniendo así una clasificación especial para estos, los cuales se dividen en negros o salientes, cortos y largos. La otra forma es que pueden ser blancos o hundidos, pudiendo ser cerrados o abiertos. Ahora bien, tanto la presilla interna, la externa y el verticilo cuentan con tres sistemas crestales, los cuales son los siguientes: nuclear, basilar, marginal. Los sistemas crestales son agrupamientos de las crestas papilares en una región del dibujo dactilar. Cada dactilograma está compuesto por tres zonas de invasión de acuerdo a la siguiente imagen. Delta. Se dividen en negros o salientes, y blancos o hundidos. Los negros se dividen en cortos o largos, y los blancos se dividen en cerrados o abiertos. Los deltas negros siempre están unidos y los blancos no. Línea directriz. Es aquella que partiendo del delta encierra o circunscribe la zona nuclear.
Zona nuclear. Es la región central del dactilograma y la más importante, ya que esta zona es la que determina a los 4 tipos fundamentales del sistema. Pasemos al dactilograma y su topografía. El dactilograma es la impresión dactilar tomada directamente sobre el papel, con tinta litográfica, y su composición es papilas. Protuberancias que se nacen en la dermis y sobresalen totalmente en la epidermis. Pueden ser de forma cónica, hemisférica, piramidales o simulando una verruga. Crestas. Bordes sobresalientes de la epidermis, formados por una sucesión de papilas. Siguen diferentes direcciones y forman una inmensa variedad de figuras. Surcos. Espacios hundidos que se encuentran entre cresta y cresta, se les denomina surcos interpapilares, son consecuencia de los hundimientos en la epidermis. Poros. Pequeños orificios encontrados en la parte más alta de las crestas papilares o cerca de un vértice. Pasemos a explicar la obtención de dactilogramas. En el sujeto vivo, se impregna el pulpejo del dedo con tinta, generalmente de imprenta, suavemente se le hace rodar sobre una cartulina. En el cadáver, si está bien conservado el pulpejo del dedo se hace lo mismo que en el vivo. Si estuviese deshidratado, se inyecta bajo la piel vaselina líquida, glicerina o parafina fundida, lo que da a los tejidos la elasticidad suficiente para obtener la huella. Huella latente. Cuando se asiente la huella sobre superficies lisas habrá que revelarla, usando para ello reveladores. Hay uno distinto para cada superficie. El experto deberá utilizar el más adecuado a la superficie que explorará. Puntos característicos de las huellas dactilares. Conforme al sistema Vucetich. Islote. Cortada. Bifurcación. Horquilla. Bien, ¿algún comentario? Vamos a ver con quién. Doctora Priscila Castillo, por favor, encienda su cámara y micro. Priscila Castillo. Hola, Priscila. Bueno, Dios mío. Rovira Chavarri, por favor, su cámara y micro. Estoy tomando nota por si acaso de los alumnos que no me contestan. Rovira Chavarri, su cámara y micro, por favor. David. Doctor, dígame. Sí, dígame, ¿qué pasa con su colega? Doctor, acá estoy. Castillo, ya. Dios mío, pero déjeme terminar el comentario. Mire, he llamado a varios colegas suyos, por lo menos ya tengo 3 que no me han contestado, ¿sí? Entonces, y eso llama justamente la atención, doctor David, y a pesar de que hay un poco, no, hay un número únicamente de 23 alumnos que están presentes. David, somos 60, ¿no? Somos 63, doctor. Sí, yo había comunicado en el grupo general que tenemos, y es más, les he pasado este link, ¿no? Para que puedan ingresar a clase. Pero sí, bueno, la asistencia la toma usted para que luego lo pueda pasar a coordinación. Sí, eso voy a dar cuenta a la doctora Karina. Porque la inasistencia a clases teóricas, usted sabe que tiene sus bemoles. Bien, gracias doctor David por la información. Doctora Rovira. Rovira Chavarri. Hola. Rovira había prendido su cámara, me parece, y la volvió a apagar. Sí, lo apagó y ya no enciende su cámara nuevamente, ¿eh? Bueno, lástima. Mejía Frías, Freddy, doctor Freddy Mejía, su cámara y micro. Doctor Freddy Doctor, Mejía. me tuve que ir a un lugar donde... Me tuve que mover a un lugar donde el internet puede llegar mejor, lo siento, disculpe. Ya, muy amable, gracias. Freddy, después conversó contigo, muy amable por encender tu Doctor, ¿qué cámara. tal? Buenas tardes. Gracias, doctor. Gracias, doctor Freddy. Me quedo con Rovira, por favor. Bien.
Sí, después No. converso contigo, Freddy, después converso contigo, ¿eh? Ya Rovira ya prendió la cámara, ¿ok? Doctora Rovira, usted ha visto que estábamos conversando y ha visto en el vídeo que la importancia que tiene pues justamente la papiloscopía, y la papiloscopía tiene pues 3 áreas de trabajo, que justamente es la dactiloscopía, que se subdivide a su vez en decadactilar, monodactilar, de acuerdo si es que estudia un solo dedo mono, o decadactilar si estudia los 10 dedos de la mano. Entonces la parte de la dactiloscopía. Después está la parte llamada pelmatoscopía, sí. Y también la parte llamada quiroscopía. Y todos tienen como fundamento justamente esos 3 elementos que justamente el estudioso, este científico forense Busetis implantó. La inmutabilidad, la perennidad, la variabilidad. ¿Cierto? ¿No? ¿Sí se recuerda esos 3 principios? Inmutable, invariable, variable y perenne. ¿Sí? Vamos a ver si quiero saber si ha estado atenta al vídeo, porque recordar si son crestas, priscilas, deltas, adeltos y toda esa cuestión. Mire, yo hasta ahorita no aprendo porque para eso son los expertos. Y los pulpejos de los dedos pues tienen pues una serie de diferentes tipos de fórmulas. ¿Cuál cree usted que sea la razón por la cual si tenemos un dedo, primer dedo de la mano derecha, pulgar del dedo de la mano izquierda, ¿por qué no tendrán la misma fórmula dactiloscópica? ¿Cuál cree que sea la razón? ¿Por qué el dedo pulgar tiene una fórmula, el dedo primero, el dedo 1, el dedo 2, el dedo 3, 4 y 5 de la mano derecha tienen sus propias fórmulas distintas al dedo 1 al 5 de la mano izquierda? ¿Cuál cree usted? ¿Qué cree usted que pase para que tengan distintas huellas dactiloscópicas, marcas dactiloscópicas? ¿Se ha puesto a pensar eso? A mí me llamó la atención cuando estaba estudiando justamente la especialidad, me llamó la atención, ¿por qué si hemos visto en el vídeo que dice que la huella dactiloscópica, las crestas papilares, ya en el feto intraútero ya se comienzan a formar y se hacen permanente, perenne, ¿no? Para toda la vida, desde la vida intrauterina hasta que se decompone el cadáver, se putrefacta el cadáver. Entonces están las huellas dactiloscópicas, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, pero si somos un mismo sujeto, ¿por qué no tenemos la misma fórmula genética dedo pulgar con dedo pulgar? ¿Se ha preguntado? ¿Se ha preguntado? No se ha preguntado, ¿no? ¿Alguien de ustedes se ha preguntado? Rovira me dice que no se ha preguntado, ¿no? Me llama la atención y saben que resulta sobre situaciones propias respecto al medio donde justamente se está desarrollando el feto, medio hídrico, ¿no? Que es el líquido amniótico, ese medio físico donde da justamente diferentes formas de evolución en cuanto a la formación de las crestas papilares. Entonces, y de ahí que los gemelos que son pues idénticos, los que tienen la misma fórmula genética, ¿sí? Porque son univitelinos, porque vienen de un solo huevo cigoto, ¿no? Entonces tienen distintas formas. Entonces, cualquiera pensaría que un gemelo que tiene una fórmula genética que es idéntico a otro gemelo, gota de miel, gota de agua, idéntico, deberían tener las mismas huellas dactiloscópicas. Pero es las cuestiones medias físicas, hidrofísicas, de la cavidad uterina que hacen que sean distintos, ¿no? Entonces, y tengan de esta manera. Un caso, doctora, lo que yo le comenté, hubo un caso en la ciudad de Arequipa, donde habían 2 gemelos, tan igual como esa película de Jean-Claude Van Damme, Doble Impacto, donde uno era bueno, ¿no? Policía, y el otro era pues narcotraficante, delincuente, y en Arequipa pues justamente había uno acusado de delito contra la libertad, violencia sexual, y el otro era inocente. ¿Y qué ocurre, doctora? La policía le toma, dado por las características morfológicas, antropológicas, somáticas, como queramos decirlo, ¿no? Entonces, serológicas, ¿no es cierto, doctora? Porque tienen algún mismo grupo serológico, ¿sí? Entonces, doctora, fue puesto preso el inocente, el que no tenía nada que hacer con ello. Sí, a ver, doctor Mejía, sí, le escucho. Levantó la mano, doctor Mejía.
Freddy, ¿te escucho? Doctor, ¿sí? Dígame. Levantaste la mano, vi que levantaste, salía en tu perfil Ah, y no, estás con no, la mano levantadita, está con la mano, bueno. se me cerró la señal, doctor. Y Ok, volví a no entrar. no te preocupes. Bien, entonces estaba comentando, ¿no? Te das cuenta entonces que, mira que entonces, y fue la dactiloscopía justamente la que ayudó pues a decir, tú eres inocente, tú no tienes nada que hacer aquí, es el otro, ¿no? Bien, pero para todo ello tiene que existir cotejo. Quiere decir que es un cotejo. El cotejo es una muestra indubitada, así lo tratan los criminalistas. Los científicos forenses, muestra indubitada, es decir, que no tienen ningún tipo de duda de dónde procede. Tienes el arma de fuego que tiene el balístico, que la prueba balística y obtiene la bala. Tienes la bala del cuerpo del cadáver, ¿sí? Es la bala dubitada. ¿Me entiendes? Tienes la huella dactiloscópica del presunto sujeto que el presunto sujeto que ha cometido un ilícito. Y tienes la huella dactiloscópica del vaso, de la mesa, del vidrio donde se cometió el hecho criminal. ¿Me entiendes, no? Muestra indubitada, la que no tiene duda de dónde procede. Evidencia indubitada. Y la dubitada es aquella que sí tienes duda y que tienes que correlacionar para poder realizar. Y si no hay cotejo, no hay nada que hacer. Bien, eso pasa con los odontogramas, con la identificación odontológica. En Perú no tenemos una cultura odontológica, donde todos los peruanos tengamos fórmula, tengamos un odontograma, como en Estados Unidos, como en Suecia, como en Francia, donde todos los ciudadanos tienen un odontograma. Imagínate acá que un sujeto que jamás fue el odontólogo, porque no hay carta de cotejo, entonces qué difícil va a ser la identificación. Y peor aún, pues, si es que no hay ningún pariente o alguien, pues, que dé algún tipo de referencia. Salvo la identificación genética, que en este caso sí ayudaría con relación, pues, también a otra ciencia, la antropología. Pues. Ok, doctores, miren qué interesante es todo esto cuando hay estos casos que se presentan, que ya le estoy diciendo. Dos gemelos, uno inocente, el otro culpable, el preso, el inocente y el culpable por fuera, ¿no? Y que se aclaró, pues, después de 2 años de que el inocente estuvo preso. Injusto a la justicia peruana. ¿No es cierto, doctores? Simplemente porque tú eres, pues, yo te di, eres tú, y los gemelos univitalinos, pues, doctores, son gotas idénticas. Y no hay forma, pues, de poder hacer una mejor o mayor diferenciación. Bien, gracias, Rodila. Ahora me quedo con Freddy. Doctor Freddy. Otra de las grandes ciencias forenses es la biología. Y la biología forense tiene 2 áreas de trabajo de acuerdo a los videos que has podido visualizar anteriormente. 1, el área identificatoria. 2, el área reconstructiva. Bien, entonces dentro de todo ello, estas son las áreas. El área identificatoria me sirve para determinar justamente la identificación de los sujetos a través del cotejo genético, ¿no es cierto? Sí. Y la reconstructora, ¿de qué trataría, Freddy? Doctor Freire, dígame, ¿de qué trataría justamente el área reconstructora? De poder reconstruir, doctor. ¿Sí? ¿A través de qué? A través de esos métodos, podría ser tecnológicos. ¿Utilizando qué insumo? ¿Qué evidencia? ¿Qué indicio? ¿Las huellas? La mancha hemática. ¿Cierto, doctor? No, la mancha hemática. Es decir, que las manchas hemáticas tienen características morfológicas propias. Entonces hay una mancha llamada tipo salpicadura, goteo, escurrimiento, embebimiento, limpiamiento, charco, etcétera, etcétera. Y eso pues justamente es parte de la llamada hematología forense, que es parte de la biología forense. Entonces utiliza a la hematología forense para reconstruir cómo es que pudo ocurrir el hecho en una escena del crimen a través del estudio de las manchas. Identifica la hematología forense por la huella genética que pueden tener pues, los glóbulos blancos, las células espermáticas o bien por ahí. Veamos un videito bastante corto de justamente de 2 áreas de la biología forense. ¿Me ayudas, Freddy, a recordarme las diferentes áreas? Yo te ayudo con las primeras: hematología forense, espermatología forense. ¿Cuál es más, Freddy? Doctor Freddy, dígame.
¿Te ¿me acuerdas o no te escucho? acuerdas? Si no, yo la sigo mencionando. Sí, Doc, por favor. Sí, bien. Vimos en el videíto el estudio de los artrópodos, la entomología forense, ¿sí? La tricología o fanerología forense, la microbiología forense y genética forense. Ok, doctores, miren, son 6. Algunos dicen 7, pero para mí son 6. Repetimos: hematología, espermatología, tricología o fanerología forense. Estamos hablando también de la microbiología, la genética forense y la entomología forense. Gracias, Freddy, por tu participación en lo que me has podido ayudar. Vamos a ver ahora con Walter Vilches, doctor Walter Vilches. Su cámara y micro, por favor. Doctor, buenas noches. Qué gusto, doctor. Qué gusto. Me da mucho gusto que prenda y encienda rápidamente su cámara, lo cual significa que está muy atento. Gracias, doctor Walter. Bien, dígame, la entomología forense, que es parte del campo de la biología forense, como una área de la biología forense, dígame, ¿en qué le ayuda? Bueno, más que todo para dentro de una escena del crimen, por ejemplo, si es que se encuentra diversos insectos, nos podría indicar más o menos qué tiempo puede estar o pudo haber pasado desde que ocurrieron los hechos hasta ahorita, ¿no? Perfecto, Más que todo por mi eso. doctor. Es a través del estudio justamente de la metamorfosis de los artrópodos, dípteros, coleópteros, ácaros, mariposas, moscas, no la mosca de la casa doméstica, sino la mosca negra, la mosca verde, ¿no? Entonces, bien, doctor, muy amable, doctor Walter. Entonces, bien, vamos a ver un video, doctores, que me voy a buscar también a la hematología y luego a la espermatología, porque son, pues, lo más frecuente que uno encuentra en una escena y de lo más rutinario que podamos ver, ¿eh? Entonces vamos a empezar con el semen, ya mis doctores, vamos a hacer el estudio del semen, no desde el punto de vista biológico forense, sino únicamente en cuanto a la conformación, y voy a preguntar qué tipo de dictaminación forense podría solicitar del vídeo que vamos a compartir y visualizar en estos momentos. Bien, doctor Walter, se mira el vídeo, dice semen, ¿de qué está hecho? ¿Cómo funciona? ¿Se ve? Sí, doctor, sí se ve el video. Ah, ok. Leche, lechita, arroz con leche, yogur, Son terminajos, ojo, son terminajos con que a veces se conoce a la emisión, pues, espermática, ¿no? El del licor seminal, el semen. ¿Ok, doctores? Que lo que dice aquí este muchacho es bastante cierto, ¿eh? El léxico común, lego, no puede ser nuestro. algunos términos para referirnos a este líquido apreciado por los pro vida y temido por estudiantes de licenciatura trunca, pero pocos saben realmente qué es. Así que, ¿de qué está hecho el semen? ¿De qué parte del cuerpo proviene? El semen es una mezcla homogénea donde aproximadamente 10% son espermatozoides, 60% líquido alcalino proveniente de las vesículas seminales y 30% secreción ácida de la próstata. Bueno, pero ¿en dónde se produce el semen? Todo comienza en los testículos. Estos órganos con forma de ovoide se encargan de la espermatogénesis, es decir, de producir espermatozoides morfológicamente maduros. Sin embargo, estos no se pueden mover por sí solos y tampoco pueden reconocer óvulos. ¿Qué es esa cosa? Para eso, pasan de los testículos al epidídimo. El epidídimo es como un almacén de aproximadamente 6 metros de largo en forma de tubo, tan largo que si lo extendiéramos sería 2 veces más alto que un tubo de pole dance promedio. Aquí los espermatozoides pasarán más o menos 2 semanas, donde serán capacitados para poder reconocer óvulos y moverse por sí mismos. En la eyaculación, los espermatozoides maduros son transportados del epidídimo a las vesículas seminales mediante los conductos deferentes. En las vesículas se cubrirán de una secreción espesa y alcalina hecha de fructosa como fuente de energía, prostaglandinas. Algunos biólogos creen que ayuda a la fecundación, ya que estimulan las contracciones en el aparato reproductor femenino para que los
espermatozoides lleguen al óvulo. Semenogelina, como proteína encargada de la viscosidad del semen, para después pasar a la próstata. Aquí, el semen adquirirá el antígeno prostático específico, o también llamado PSA. Esta sustancia proteica está encargada de licuar el semen que se es pesado después de la eyaculación, para que los espermatozoides naden libremente durante su valiente travesía. Al mismo tiempo, las glándulas bulbouretrales secretan un líquido claro, alcalino y mucoso con alto contenido de galactosa, que forman la mayor parte del líquido preseminal, con el fin de lubricar la uretra, limpiarla y neutralizar la acidez que deja la orina. ¡Y listo! ¡Kaboom! Se ha expulsado el semen para terminar en el bote de basura o para darte pataditas dentro de unos meses. Guiño, guiño. Si te gustó, dale like y compártelo. Así si eres hombre, no te dará cáncer. Bien, vamos a ver con quién comentamos. Doctor Mendelson Rojas, tu cámara y tu micro. Sí, doctor, buenas tardes. ¿Cómo está mi doctor? Buenas tardes. Por favor, tuviera la gentileza de encender la cámara. Gracias, doctor. Mire, interesante, bastante gracioso el expositor respecto pues al semen, ¿no es cierto, mi doctor? Sí, pero vamos a aplicar pues la biología forense, es decir, qué tipo de peritaje, qué dictaminación, qué búsqueda, qué evidencias y qué dictaminación forense buscaría usted, doctores, respecto a lo que ha podido apreciar respecto al semen. A ver, ¿qué rescata? ¿Qué pruebas rescata usted ahí? La prueba del PSA, doctor, que estaba mencionando el expositor. El antígeno prostático específico, ¿cierto? Bien, vamos. Doctor, y en el caso, para lo que sería forense, en el caso del semen, se podría hacer una identificación de ADN. Bien, perfecto, siga, todavía faltan. ¿Cuál era el otro? Específico en sujetos azospérmicos. ¿Cuál sería interesante? El antígeno prostático, sí, específico, así, no, también, doctores, sí, ¿qué más? La C-semegenolina, ¿no es cierto, doctores? ¿No? Sí, es específico. Bien, entonces miren que es interesante. De todas maneras, no recuerda qué cosa y de dónde proviene. También me falta uno, que es fosfatasa ácida, fosfatasa alcalina, doctores, como de indicio, aunque no de certeza. ¿Cuál? ¿Ácida o alcalina? La próstata, ¿qué produce? Fosfatasa ácida. Ácida, ¿no es cierto, doctores? Que son 200 veces más concentrada que en el común de la célula, ¿no? Miren, doctores, entonces todos esos elementos que son de evidencia del licor seminal, pues nos es útil en caso de violencia sexual. La prueba máxima en la que está en la cabeza y que es fácil de utilizar, dado que no hay necesidad de insumos antigénicos, doctores, sí, de antígenos, es pues la visualización espermática del espermatozoide. Doctor Rojas, ¿usted recuerda cuántos espermatozoides eyacula un varón en un orgasmo? Millones, doctor. Ya sé que somos millones, millonarios somos, eso es cierto. Pero ¿cuántos? ¿1 millón, 2 millones, 20 millones? Creo que de 3, más de 3, algo así. Bien, gracias, doctor Rojas. Vamos a escuchar a una experta en cosas en espermatología forense, a la doctora Emily Succe. No apague la cámara, mi doctor Rojas. Vamos a hablar con Emily. Doctor Rojas, ¿sí? Emily. Qué gusto, Sí, mi doctor, buenas tardes. ¿Cómo está mi doctora? Yo le digo que usted es una experta en espermatología forense porque tenemos que conocer. Bien, doctores, aproximadamente un sujeto en un orgasmo secreta entre 2.5 y 5.5 centímetros cúbicos. Bien, ¿cuántos espermatozoides por centímetro cúbico? ¿Sí recuerdan, no? 2 a 3 millones. 2 a 3 millones, doctores, les informo. Va entre 20 y 60 millones de espermatozoides. Tremendo, doctores, multiplíquenlo por 4. 6 por 4, 24, no menos de 240 millones. Unos dicen inclusive hasta más, ¿no? Hasta así, 400 millones de espermatozoides. Y sabes, Emily, sabes, doctor Rojas,
Basta la presencia de un solo cabezoncito, una cabeza de espermatozoide en la visualización en la lámina del hisopado vaginal, anal o bucal o corporal para decir positivo para violencia sexual o consumación del hecho sexual. ¿Qué diría Emily? ¿Violencia sexual o consumación del hecho sexual? Consumación del hecho sexual. Bien, doctores, porque tiene que haber un contexto para decir, y es más, el perito jamás dice, pues jamás dictamina situaciones jurídicas. Yo jamás voy a decir semen igual violencia sexual. No, eso lo hace el operador de justicia. Únicamente indicamos la presencia, el hecho de encontrar un espermatozoide significa que ha habido pues la consumación del acto sexual que ha llegado pues al orgasmo y a la emisión del semen. Nos ganó la hora, ¿no es cierto? Sí, chicos, ¿no? Interesante esto de las ciencias forenses y seguiría pues, yo he separado una serie de videos, doctores, donde me falta hematología, balística, toxicología, identificación forense, pero miren que el tiempo es bien traicionero, ¿no? Nos aprieta. ¿Ok, doctores? ¿Bien? ¿O quieren saber más de ello? Y seguimos, yo tengo hasta las 11 libre. Qué aburrido el doctor que tiene, hable y hable de lo mismo, dirían ustedes, ¿no? No, chicos, bueno, me apasiona a mí la ciencia forense. Bien, hemos tocado aquello que es más importante, más interesante respecto a las ciencias forenses. No se olviden que las evidencias en escena del crimen, la huella dactiloscópica del perito que levanta ello, perito en escena del crimen, perito de inspecciones criminalísticas, la biología forense a través del estudio de las manchas hemáticas, bien, el estudio espermatológico con sus diferentes componentes antigénicos y que se tienen que hacer la búsqueda. En balística forense, la huella de la balística forense. ¿Cuál es la huella de la balística forense? Lo que nos interesa de las muestras indubitadas. El rayado helicoidal, estudiado a través de la llamada microscopía de comparación balística. Rayado helicoidal. No hay dos armas de fuego que impregnen el mismo rayado en la bala. No hay dos. Así esa arma ha sido fabricada el día de hoy por la misma máquina, en el mismo día, con la misma marca, con el mismo calibre. No hay dos que tengan la misma huella dactiloscópica, huella balística, que la tienen un carácter dactiloscópico. ¿Ok? Es único el rayado helicoidal. ¿Ok, doctores? Y no se olviden la pruebita. La prueba se llama microscopía de comparación balística. ¿Y qué estudia? El rayado helicoidal. ¿Para qué? Para identificar el arma incriminada. Pero la balística me sirve para algo más. También esta balística me ayuda a identificar al autor de disparo. ¿Sí? Sí. A través de la toma de muestra de qué tipo de evidencia. De los restos de fulminante. ¿Y dónde obtengo ese resto de fulminante? Cuando uno percuta un cartucho en el fulminante que está en la base de los cartuchos, sale expulsados restos catiónicos de 3 metales, plomo, bario, antimonio. Plomo, bario, antimonio se impregna en el dorso de la mano, en la palma de la mano del disparador. Mayor número de disparos, mayor concentración. Y la prueba que estudia esto para identificar autor de disparo se llama prueba de la espectrofotometría de absorción atómica o simplemente prueba de absorción atómica. Identificación del arma, microscopía de comparación. Identificación del autor de disparo, absorción atómica. Bien, doctores. Bien. Entonces les ha dado alcance de algunos tips que pueden ser las preguntas del examen teórico. Digo, ¿no es cierto? Puede ser, no sé, porque yo tengo 2 clasecitas, 3 clasecitas y tengo que dar un porcentaje de preguntas. Benditos sean ustedes que han estado presentes en esta clase. Ya tienen 3 o 4 preguntas del examen teórico. Bien, chicos, muchas gracias por lo que han participado. Realmente son un grupo selecto. Somos 24, pero basta y suficiente. Somos los 300 de las termófilas. ¿No es cierto, doctores? Y así vamos a seguir en medicina forense. Un abrazo a todos ustedes. Tengan buenas tardes. Será hasta Gracias, otra. doctor. Gracias, doctor. Gracias. Hasta luego, doctor. Gracias.